Isidoro Alanís, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Si me lo permites, quería empezar con una anécdota personal. En el barrio de Madrid donde vivo había una papelería cuyo dueño tenía para su uso personal y en un sitio bien visible una máquina fotocopiadora. Y digo bien para uso personal porque en la puerta había pegado un cartel que decía no se hacen fotocopias. Se conoce que no dejaba de entrar gente a la tienda pidiéndoselo, pero el hombre, en lugar de ver en aquello una oportunidad de negocio, pues lo consideraba un auténtico incordio. Y el problema en España, mucha gente piensa así: ¿para qué vas a meterte en camisa de 11 varas si ya, en fin, estás tan calentito vendiendo tus lapiceros, tus cartabones, tus escuadras y tus cuadernos de espiral? Claro, así nos luce el pelo. Por fortuna, de cuando en cuando, y en el lugar más inopinado, pues surgen visionarios como Juan Antonio Alanís y María del Rosario Marcos, que son los padres de nuestro invitado. En 1996, este matrimonio regentaba un centro comercial de 1.500 metros cuadrados en Fuentes de Oñoro, que es un pueblo de Salamanca de apenas 1.000 habitantes, pero con un trasiego considerable porque está en la frontera con Portugal y entonces cada día pasaban por allí cientos de turistas que necesitaban cambiar sus pesetas en escudos o sus escudos en pesetas y que se daban de bruces con el infranqueable horario comercial de los bancos, que no abren ni tardes ni festivos, así los aspen, claro. Entonces Juan Antonio y María del Rosario podrían haber hecho como el dueño de la papelería de mi barrio, haber puesto en la entrada del centro comercial un cartel que dijera no se cambian monedas. Pero en lugar de eso le dijeron a su hijo: ¿y por qué no abres una oficina de divisas? Pues Isidoro Lanís se acababa de licenciar en Gestión y Administración de Empresas por la Universidad Antonio de Nebrija y no sé, quizá te veías trabajando en Wall Street o en la City o por lo menos en Madrid, un pueblo salmantino de 1.000 habitantes, igual se te hacía poca cosa, pero reconociste como tus padres la oportunidad y a partir de ahí pues ha levantado el grupo Global Exchange, que es una multinacional que cuenta con casi 500 oficinas en 30 países, da empleo a 2.870 personas, que es casi el triple de la población de Fuentes de Oñoro, y que facturó en 2023 266 millones. Yo no querría, de todas formas, dejar en esta pincelada la travesía empresarial de Alanís, pues que parecería que todo su mérito ha sido sencillamente agarrar una oportunidad y dejarse llevar, cuando en realidad ha tenido que sortear tremendos obstáculos, porque, como seguramente no les habrá pasado inadvertido, muy poco después de 1996, pues España y Portugal se incorporaron al euro y con la desaparición del escudo y la peseta, pues el 90% de los clientes de Isidoro se volatilizó. ¿Y qué hicieron los Alanís? Pues salieron a buscar otros clientes fuera, pero con tan mala fortuna que el primer sitio donde miraron fue Argentina, que sufrió en 2001 una profundísima depresión, creo que cayó el PIB un 30%. Por fortuna, las crisis en Argentina vienen y van, y con relativa rapidez, y una vez superado el corralito, pues el país resurgió tan verticalmente como había caído y proporcionó a Global Exchange recursos para irse expandiendo por Uruguay, Costa Rica, Marruecos, Jamaica, Australia, Hong Kong y así ya digo hasta 30 países. ¿Fin de la historia? No, no, en absoluto, porque todavía quedaba el confinamiento mundial que provocó el COVID y que obligó a los alaníes a cometer un ajuste brutal que afectó al 90% de la plantilla. Y si sigue aquí tan terne es por dos motivos. Primero, por los préstamos ICO, que ya ha devuelto en su totalidad. Y el segundo, por la fe en las vacunas, que los llevó a pujar por los contratos de varios aeropuertos mientras sus competidores esperaban a ver si terminaban o no de funcionar las vacunas. Pensarán, pues sí que es agitada la vida de este señor, pero no se muevan del asiento porque en la nueva temporada parece que va a hacer frente al fin del efectivo que muchos gobiernos, y en concreto la Unión Europea, está considerando para combatir el fraude. Y por ahí querría yo empezar esta conversación. Como presidente de Global Exchange, tienes intereses obvios, evidentemente, para oponerte al euro digital, porque va a acabar con los billetes físicos, que son la base de vuestro negocio. Pero por aquí ha pasado gente como Daniel Lacalle,
alertando de que el euro digital supone una inquietante herramienta de control porque va a haber una entidad como el Banco Central Europeo que va a saberlo todo de nosotros. Ahora esos conocimientos están dispersos, el banco sabe en cuánto debes, el Corte Inglés que consumes, Avis qué coche alquilas, pero ahora todo eso va a estar en poder de una única entidad que es el Banco Central y eso, aunque haya prevenciones y se tomen todo tipo de precauciones, sí que puede suponer un problema, ¿no? Desde el punto de vista del control social. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este magnífico podcast. Y como bien dice el título del podcast, El Liberal, Eso es. los que somos liberales y nos gusta la libertad del individuo no creemos ni podemos compartir que el Estado nos controle en nuestras vidas y nuestras formas de gastar dinero. El rumbo que estamos tomando, que quieren tomar ciertos políticos que ahora nos rigen en Europa, del control absoluto con el criptoeuro y poner la criptomoneda euro oficial como único sistema de pago, desde luego, si llegamos a ese extremo y los europeos asumimos esa posición por parte del Banco Central Europeo y de todos los políticos alrededor, pues sería el fin de Europa concebida como el continente de las libertades. Yo no creo que lleguemos a ese extremo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con todos los que estamos alzando la voz del peligro que supone el criptoeuro, y yo creo mucho en la libertad de que cada ciudadano pueda pagar en lo que quiera. Pero se van a conservar, o sea, va a ser compatible con la existencia de los billetes y luego también va a agilizar y va a reducir comisiones. O sea, ya no tendremos que pagar comisiones cada vez que pagamos a la entidad o tanto al banco o a la emisora de tarjetas y esto parece más atractivo, ¿no? Bueno, lo más atractivo de todo es seguir pagando en efectivo. Porque el efectivo es el único medio, que no se paga comisiones, que nadie te controla, que tú tienes la libertad de gasto como quieras, y lo que no se puede hacer es que se defienda que el uso del efectivo es un delito. No, el uso del efectivo es la cosa más normal y natural del mundo, que si yo me he ganado ese dinero y yo he contribuido al Estado, yo puedo pagar en efectivo como un medio más de pago. Lo que no se puede poner es trabas y sobre todo dar una mala imagen que el que usa efectivo es un delincuente. Eso no es así. El efectivo, yo soy un férreo defensor en primer lugar porque creo en la libertad, pero en segundo lugar también porque evidentemente lo que tenemos con el efectivo es la capacidad de no tener ningún coste asociado a esa transacción, porque está muy bien hablar de las tarjetas como medio de pago, pero las tarjetas tienen un coste implícito en la operación. Las tarjetas también tienes una dependencia de endeudamiento que no se habla. Todo va bien y te dan crédito a 30 días con los pagos que estás realizando con las tarjetas, pero cuando tu situación económica no te vaya bien, ¿qué va a pasar con ese endeudamiento que estás asumiendo? Es decir, a la gente hay que decirle la verdad de los otros medios de pago frente al efectivo. Y no hay que devastar ni señalar al efectivo como el medio de pago que utilizan o los carcas o bien la gente que hace acciones ilícitas. Y eso no es así. Y en España, sobre todo, somos un país en el cual nos gusta poner medidas, pero no predicar con el ejemplo. En España tenemos una limitación de 1.000 euros de pago por cualquier circunstancia, cuando en Europa la media son 6.000. No. Pero en España resulta que tenemos la tasa más alta o una de las más altas de trabajar con dinero negro. Es decir, las medidas que ponemos no solventan el problema. Y eso evidentemente en España no se habla de por qué tenemos una limitación de pagos con mi dinero ganado por mí, que es totalmente legal, y por qué me lo limitan a 1.000 euros. ¿Por qué no se limitan esos pagos también a otro tipo de medio de pago? Pero bueno, ese es un debate que a través de Denaria, que es una asociación que pertenecemos la gente que creemos en el efectivo, estamos intentando transmitir a la sociedad que el efectivo es una herramienta fundamental para la libertad de los europeos.
Oye, habéis abierto en Salamanca un centro tecnológico que he leído que acoge a 200 expertos en la nube, en Big Data, en inteligencia artificial. ¿Por qué importa tanto la tecnología en un negocio que básicamente consiste en coger billetes de un país y cambiarlos por los de otro? Sí, bueno, yo creo que la tecnología en todas las empresas que queremos ser eficientes, productivas y liderar los mercados es la pieza angular. Yo digo siempre de broma que nosotros somos una fintech, pero que encima ganamos dinero, porque toda nuestra operación, todo nuestro germen y formas de trabajo están basadas en la tecnología. Nosotros hacemos todos nuestros sistemas de control, todos nuestros sistemas de gestión, todos nuestros sistemas de atención al cliente, todo está basado por nuestra propia tecnología. Entonces, claro, ahí si nos comparamos con el resto de los competidores en mercado, lo que supone que seamos más efectivos y que para hacer lo mismo necesitemos menos recursos. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Qué aportan a vuestro negocio? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo que estamos con una inteligencia artificial gestionada por nosotros mismos para no tener fugas de la información en el mercado, porque la inteligencia artificial también tiene unas características negativas que siempre hay que evaluar cuando tienes que tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros en la parte de servicios centrales nos está dando una mayor capacidad productiva. La inteligencia artificial nosotros estamos utilizando ya en el 30% de los programas o las horas que empleamos para la programación de nuestros propios recursos. Claro, porque, por ejemplo, os ayuda a calcular cuánto efectivo hay que tener en cada momento, en cada Por ejemplo, esa es otra de las líneas. Más que inteligencia artificial es también datos, que es otra de las partes que tenemos y que trabajamos un equipo de personas para tener los datos perfectamente compatibles para hacer los análisis de las previsiones sobre los históricos pasados, las previsiones futuras. Pero la inteligencia artificial, por ejemplo, la utilizamos también mucho para todos los temas de traducción. Antes tenías que tener una persona full... Mi mujer es intérprete, pero sigue. Sí. Era intérprete. Ya eso se está sustituyendo Sí. por la inteligencia artificial, porque si quieres una cuestión que esté al 100%, no puedes utilizar la inteligencia artificial y tienes que tener una persona, un intérprete, que haga el mismo trabajo, pero que certifique que las traducciones son correctas. Pero el 90% de las traducciones ahora mismo se pueden utilizar además con cualquier idioma. Puedes traducir del español al chino o del japonés al árabe. Y son traducciones bastante bien en ese 90%. Y bueno, y así tenemos muchos ejemplos que al final lo que nos permite es ser más eficientes, más productivos y tener una capacidad mucho más rápida de solventar. ¿Comisiones más bajas? No, nosotros al final, cuando trabajas en la industria como somos nosotros, aeroportuaria, los aeropuertos, nuestro servicio es un servicio de impulso, es un servicio de necesidad con muy poquito importe por transacción. Los costes principales son las rentas de los aeropuertos. Por lo tanto, en los aeropuertos no se puede competir por precio, porque parte de ese precio repercute en las rentas que se pagan en los aeropuertos. Yo siempre digo que los aeropuertos son centros comerciales, lo que pasa que con las rentas más altas de todo el mundo se pagan en los aeropuertos. Sí. Oye, Madrid y Barcelona son como gigantescas aspiradoras que absorben los recursos de las regiones adyacentes. Vosotros mismos habéis confesado que tenéis problemas para retener el talento en Salamanca y este verano hemos visto los devastadores efectos del fuego en la España vaciada. ¿Por qué huye la gente a las grandes ciudades? Porque en la era del Internet y los móviles esto se suponía que se podría trabajar desde cualquier sitio, ¿no? O sea, no hace falta estar en Madrid. Si al final lo que produces es software o diseño, puedes hacerlo desde una hamaca en Fuerteventura, digo yo. Sí, lo que pasa es que son modas. Yo estoy convencido que estamos pasando en una moda que la juventud solamente se fija en las ciudades grandes, porque hablar de mi pueblo, que es Fuentes de Oñoro, a lo mejor dices, oye, tiene una lógica que la gente de mi pueblo quiera irse a Salamanca a vivir. Pero Salamanca, que es una ciudad de casi 200.000 habitantes, que lo tiene todo, es una ciudad con un nivel de vida muy agradable, a un coste mucho menor que en Madrid,
que tienes las dos universidades, casi con 40.000 estudiantes en las universidades, lo que le faltaba a Salamanca y lo que le falta a Salamanca es oportunidades de trabajo cuando terminas la universidad. Yeah. Entonces, hay mucha gente que se tiene que venir a las ciudades porque no encuentra trabajo específico en lo que haya estudiado en estas ciudades pequeñas. Pero lo que nosotros queremos es transmitir a los estudiantes que no se necesitan irse o venirse aquí a Madrid para poder tener un trabajo profesional y un plan de carrera que les hace como profesional, que en nuestra empresa eso lo tienen. Lo que pasa que evidentemente son las áreas que nosotros podemos dar trabajo, que es la tecnológica, que es todo lo relativo con económicas, que es todo también en la Facultad de Derecho tenemos posibilidades de ofrecer trabajo. En fin, en las ciudades medianas como Salamanca es un privilegio poder tener la oportunidad de trabajar en la sede corporativa como es la nuestra. Pero vosotros tenéis vacantes sin cubrir, ¿tenéis problemas para cubrir vacantes? Nosotros tenemos problemas en tecnología, estamos permanentemente buscando talento en tecnología y después tenemos problemas en los perfiles senior, que eso sí, no encuentras a directivos que quieran volverse a ciudades como Salamanca. El directivo español, una vez que está trabajando en Madrid o en Barcelona, piensa que él es mejor profesional por trabajar en Madrid o en Barcelona y no por los resultados que da. Y cuesta horrores atraer talento a las ciudades pequeñas. ¿Pero pagáis lo mismo que en Madrid y Barcelona? O no, pagamos más. ¿Pagáis más? Pagamos más. Y así todo no quieren ir. No hay forma. ¿Y es una cuestión de moda o es sencillamente que tienen mejores servicios, educación, sanidad? Bueno, yo creo que... ¿Qué os dicen cuando vais y...? Que es una cuestión de todo. Y hablo de todo, primero familiar, que si tú ya tienes un núcleo familiar creado con 45 años, ya normalmente tienes ya hijos en edades escolares y una situación familiar estable, pues tienes luego la situación de un poco prestigio social. Una persona se cree que por irse a una ciudad que no sea Madrid o Barcelona, ese prestigio social disminuye y no es así, es al revés. Se gana mucho más prestigio social en las ciudades de tamaño medio que en las grandes ciudades porque no pasas desapercibido. Y yo creo que también es una cuestión de planes de carrera, porque a nivel educativo las universidades de Salamanca no tienen nada de desprestigio a las madrileñas o catalanas, o a nivel sanitario exactamente igual. Por lo tanto, no es una cuestión social, que en España tenemos la fortuna de vivir en un estado social muy bueno en cualquier provincia de España, sino es una cuestión ya más personal y mental que otra cosa. Pero es lo que tenemos que adaptar. En Estados Unidos cualquier persona se mueve 5 o 6 años en su carrera profesional, 5 o 6 veces a lo largo de sus años profesionales por cualquier parte de Estados Unidos y está bien visto. En España nadie se mueve de su ciudad. No, en las estadísticas del INE sobre si los parados están dispuestos a desplazarse, no es que no estén dispuestos a desplazarse a otra región, sino que no están dispuestos a desplazarse de provincia. O sea que es un tema esa inmovilidad. He leído, y no sé si es una exageración, que recibís más de 1000 ciberataques diarios. ¿Qué pretenden los ciberdelincuentes y de dónde salen? ¿Son todos ucranianos y rusos, como dicen? Bueno, de esos 1000 ciberataques que recibimos... Porque recibís 1000, efectivamente. O más de 1000. Yo creo que el 95% son robots que intentan buscar dónde están las debilidades de las entradas para después ya, una vez identificados, que sea el equipo de ciberataque personal los que entren. Pero es un continuo testeo y ataque de todas las partes del mundo. Sí, los países del este resaltan, pero es que nosotros tenemos un monitoreo desde donde nos están atacando automático y ves que es desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Entonces, bueno, desde España.
Sí. ¿Están al nivel los piratas españoles? Yo no sé si están al nivel o no, pero al final los robots es una cosa muy fácil de hacer. Y nosotros, pues, la ciberseguridad lo vemos como uno de los riesgos principales que estamos en el siglo XXI corriendo todas las empresas, porque es muy fácil caer en un problema de ciberseguridad que a nosotros, con nuestra actividad, los 365 días al año, las 24 días, pues nos da miedo. Y tenemos un gran equipo de ciberseguridad para garantizarnos que por lo menos tenemos las herramientas por si sufrimos un ataque. Claro, no. Hace poco hackearon el avión de la presidenta de la Comisión Europea y tuvo que aterrizar el piloto manualmente. Sí. Vamos a hablar ya, una cosa que se me ha olvidado mencionar en la presentación es que Isidoro ha sido alcalde durante muchos años de Fuentes de Oñoro. ¿Y qué experiencia lo simultaneabas con tu trabajo? Es que lo digo porque en Orgaz, que es un poquito, es el doble de grande que el alcalde, se han publicado los salarios este verano y eran salarios verdaderamente importantes. Esto daba la impresión de que era mucho trabajo, a juzgar por lo que cobraba, tanto él como los concejales del equipo de gobierno. Tú, sin embargo, lo has simultaneado con la dirección de una multinacional. ¿Da tanto trabajo un ayuntamiento o cómo te organizabas? Bueno, en primer lugar, para mí ser alcalde de mi pueblo es lo mejor que me ha pasado. Entonces hay que partir de esa base. Yo estuve 16 años de alcalde. En los 16 años de alcaldía mía, nadie de mi equipo ni yo tuvimos un euro de retribución ni de gasto. Por lo tanto, lo hicimos por voluntad, gratuitamente y de forma altruista. De hecho, yo no costeaba ni los viajes que he tenido que hacer. Segundo, ¿te lleva mucho tiempo? Sí. Yo hice un control de las horas que destinaba para saber cuál era mi dedicación, y en los 16 años, si mal no me acuerdo, estuve cerca de las 5.000 horas de dedicación, que si tenemos en cuenta que la jornada laboral en España son 1.840, de los 16 años, casi 4 me llevó la actividad de la alcaldía. Pero como es un hobby, es de forma altruista, yo lo hacía encantado y feliz. Y lo que pasa es que luego tienes que compensar todas esas horas que le dedicas a la alcaldía, los fines de semana, trabajar en la empresa. Es una cuestión de organización. Yeah. Por lo tanto, si la empresa, cuando yo entré de alcalde en el 2007, estaríamos en 5 o en 6 países, más o menos. Y cuando me fui en el año 2023, estábamos en 24, en 25 países, pues tampoco lo hice muy mal en la gestión de la empresa. Y en la alcaldía no lo debía hacer muy mal cuando me votaron durante 4 legislaturas. Y bueno, y es muy bonito. Y yo creo que los empresarios nos tenemos que involucrar más en la gestión de la política. Los empresarios tenemos siempre el complejo de no meternos ni hablar ni comentar nada de la política, y creo que es muy negativo, porque si demostramos algo los empresarios es que sabemos gestionar y sabemos enfrentar las crisis. Claro, ya que dices que tenéis que meteros más en política, pues vamos a meternos en política. ¿Y a ti te cae bien Donald Trump? ¿Y qué te parecen sus decisiones y cómo se están afectando a vuestra empresa? Porque el dólar está débil. Yo no sé si eso os viene bien o mal. Pues empezando por lo último, sí nos ha afectado este año las cuentas de resultados, porque ha habido una devaluación de cerca del 20%, y eso te afecta a las cuentas de resultados. Eso ¿Para bien o para mal? Para mal. Este año la devaluación del dólar, porque todas las monedas de Latinoamérica cotizan contra el dólar, y también el resto del mundo. Entonces, al tener una devaluación, nos afecta en las cuentas antes del EBITDA. Pero bueno, hay que tomarlo también como una cuestión, que estamos en un mercado que fluctúa, claro. Y que los años que van mal no es peor empresa, y los años que va bien y tienes esas diferencias de cambio positivas tampoco es mejor. Por lo tanto, ahí no, en nuestro mercado tenemos que hacer siempre un recorrido a 5 años
para sacar unas medias positivas y negativas que suelen atender a CDO en ese periodo de 5 años. Sobre Donald Trump, yo ni me cae bien ni me cae mal, porque no tengo el gusto de conocerlo, lo que sí me da envidia. Ah, sí. Sí, me da envidia los americanos de tener un presidente que ha sido votado mayoritariamente, ha sido uno de los presidentes más votados en Estados Unidos, y aquí eso se nos olvida. A los europeos ya enseguida decimos que el presidente de Estados Unidos, empezamos a poner una serie de calificativos y no pagamos todos negativos. Pero nos olvidamos que ha salido electo hace año y medio por una mayoría aplastante, y nos olvidamos que él lo que trata de hacer es defender los intereses de sus ciudadanos que le han votado. Entonces, todas las políticas de los aranceles que está haciendo es para beneficiar a su propia economía. Toda la política de gasto que nos obliga a asumir en Europa como miembros de la OTAN es para reducir ellos la carga que tienen en la OTAN. Entonces, evidentemente, los europeos lo que no podemos estar es todo el rato quejándonos de lo malo que son los americanos, pero después pedirles que paguen ellos también la fiesta. Pero los aranceles, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, abarata su factura de defensa obligando a los europeos a poner más dinero, pero los aranceles no son buenos para los ciudadanos americanos, porque lo que hacen es subir el precio de los productos. Bueno, lo que supongo que trata de compensar es la balanza comercial, que es muy negativa para Estados Unidos. En productos, en bienes sí, en servicios no. En bienes y en productos es muy negativa, y en servicios al final el neto de la balanza comercial es muy negativa en Estados Unidos, y lo que tratan es de compensar esos resultados. Y están tomando estas medidas que, si les sale bien, los americanos estarán felices, y si les sale mal, pues pagarán las consecuencias. Al final todos tenemos los gobernantes que nos merecemos, pero a mí Estados Unidos no me preocupa en exceso, porque no tenemos negocio en Estados Unidos, y yo es un país que es de admirar, primera potencia del mundo en todo. Llevamos diciendo muchos años que China le va a superar y no le supera, y si se cogen las 10 empresas más innovadoras del mundo, 8 son americanas. Por lo tanto, ojalá copiásemos un poquito más de la mentalidad americana de reconocer al líder, del esfuerzo, del trabajo, de que el triunfo está muy bien, pero el fracaso tampoco hay que castigarlo en exceso. Es una cultura muy positiva para el mundo empresarial, sin lugar a dudas. ¿Y no te parece mal que presione a la Reserva Federal como la está presionando, y acabe con la autonomía del Banco Central Europeo, que desde luego ha sido un progreso para todos los países, ¿no?, en la lucha contra la inflación? Bueno, no me parece mal. Me da igual, porque no soy americano. Entonces, en Estados Unidos, que el presidente presione a la Reserva Federal y a su presidente, pues será el problema suyo. A mí lo que me parece muy mal es lo que pasa en España. Entonces, claro, en España no podemos rasgarnos las vestiduras cuando tenemos al fiscal general del Estado que lo está pidiendo el presidente para que continúe a pesar de que está imputado. O que el cambio del Banco de España que se ha producido hace 6 meses ha sido un cambio político con un ministro que estaba 2 días antes en un ministerio. Entonces, la división de poderes, que es necesaria y es esencial, es lo que yo defiendo. Pero en España no tenemos el ejemplo, ni somos el ejemplo para rasgarnos las vestiduras porque el presidente de Estados Unidos quiera cambiar a la Reserva Federal. Una de las cosas que dice Mario Draghi, y lo recordaba hace poco en un artículo, lo recuerda periódicamente, ¿no?, pero hace poco publicaba un artículo en el que decía que nos metemos mucho con los aranceles de Trump, pero imponemos barreras internas equivalentes a un arancel del 64% en algunos productos industriales. O sea, hay que ir hacia o sea, los europeos lo que tenemos que hacer es crecer, ¿no?, y poner nuestro nivel político a la altura de nuestro nivel potencial, comercial y económico, ¿no? Sí, hay que volver a los orígenes, y hay que volver a plantearse que queremos ser como Europa, porque Europa al final no deja de ser una unidad de muchos países donde es una unidad ficticia.
Si queremos una unidad económica, pues apostemos por la unidad económica de forma real. Pero si queremos una unidad fiscal, apostemos por la unidad fiscal. Si queremos una unidad legal, apostemos. Pero es muy complicado porque somos 20 muchos países, todos con muchos años de historia, todos con mucha tradición, e incluido no nos mueve ni la misma lengua, que es fundamental para las unidades territoriales. Yo siempre pongo el ejemplo cuando se habla de la unidad de Europa, que mi pueblo, como está al lado de Portugal, es decir, está a 5 centímetros de Portugal, resulta que cuando das un paso y te metes en el pueblo vecino, que es Vilaformoso, resulta que ahí comen a las 12 de la mañana, resulta que comen bacalao, resulta que beben un café mucho más fuerte que el nuestro, resulta que... y ves una diferencia tan abismal, pero no solamente por el idioma, sino por la forma de entender la vida, que dices, bueno, esto de Europa, de la unidad, yo lo pongo siempre entre comillas. Entre comillas, sí. ¿A ti no te parece que el resultado de la negociación comercial con Estados Unidos ha sido casi humillante? ¿No deberíamos haber replicado con eso que te comentaba, imponiendo aranceles a los servicios estadounidenses? Yo creo que ahí el poder de negociación lo marcaba sobre todo Estados Unidos. En Europa yo creo que no teníamos mucho que hacer y tampoco tengo un conocimiento en profundidad para saber cómo han sido las negociaciones. Pero cuando se han aceptado unos aranceles del 15%, yo creo que eso era lo menos malo que se podía esperar de la negociación. Sí, y por rebatir el argumento que te decía entonces, si rebajamos los aranceles de los productos americanos a cero, para los consumidores está muy bien. O sea, van a ser más baratos los productos americanos que se vendan aquí en Europa. Sí, sin duda. Oye, aparte de haber sido alcalde de Fuentes de Oñoro, eres presidente de la empresa familiar de Castilla y León. Y uno de tus objetivos es rebajar la burocracia. Dices que Europa y España no hacen más que regular. ¿Y por qué eso es malo? Se supone que es en defensa de los consumidores y de los ciudadanos, ¿no? No, eso es lo que se dice, pero la verdad es que va en contra de los ciudadanos y de las empresas. Ponme un ejemplo, ponme un ejemplo. Pongo un ejemplo sencillo. Si tú quieres abrir en tu ciudad una empresa, solamente tienes que ver la cantidad de trámites que tienes que hacer para que te den una licencia de operación. Entonces dices, oye, ¿qué grado de sentido tiene esto? Si yo lo único que voy a hacer es generar empleo, generar riqueza y poner mi riesgo de mi capital a funcionar. Pues eso te pasa en todo. Es tal la maraña de regulación que tenemos y tal la... ¿Pero es europea, es española? Bueno, es que el problema es que tenemos 5 niveles regulatorios. Tenemos el nivel europeo, el nivel estatal, el nivel regional, el nivel de las provincias y en algunos sitios las mancomunidades o los municipios, que ya nos vamos a 6. Entonces, claro, es imposible que Europa prospere con este nivel regulatorio. Imposible. Si nosotros para hacer cualquier trámite de creación de riquezas se tarda 3 meses, 4 meses, 5 meses, estamos en una desventaja de los países mucho más ágiles y mucho más rápidos. Si en España, por ejemplo, tienes que estar buscando las aprobaciones de tres estamentos, es mucho peor que buscar de uno. Por ejemplo, en España, en los temas relacionados con lo mío, que es un ejemplo que puede valer, obtener una licencia en el Banco de España para ser una entidad de medios de pago es de 2 a 3 años. ¿Y en otros países de cuánto es? Pues en otros países pueden ser 6 meses. Hay algunos países que establecen unas regulaciones de nuestra actividad mucho más ágiles y mucho más rápidas, que incluso en un mes puedes estar operando. Y después tienes países complicados como Brasil, que son 3 años. Entonces...
Habéis abierto, creo, una oficina recientemente en Nueva Zelanda y ahí aparentemente es todo mucho más fácil, ¿no? Nosotros se nos adjudicó el contrato en Nueva Zelanda del aeropuerto de Auckland, que es el más importante de Nueva Zelanda, y en 3 meses estábamos abiertos, operando, atendiendo a 1.000 clientes todos los días. Y eso que tuvimos, inimaginable en España sería imposible. Empezando de cero sería imposible. Imposible. Porque, entre otras cosas, no podríamos tener ni la licencia para la actividad. Y bueno, y desde luego que lo de la burocracia es un sistema que en el informe Draghi que decías tú antes, es uno de los problemas esenciales que ha puesto como condición si Europa quiere ser competitiva, la reducción de la burocracia. Lo que pasa es que la reducción de burocracia es muy complicado porque estamos hablando de 2 temas principales. 1, tecnología, y 2, reducción de la función pública. Y ahí pocos políticos se van a meter a decir que sobran el 20, 30 o 40% de la función pública si ponemos las herramientas tecnológicas. Lo que no tiene ningún sentido que en el año 1975 en España había 900.000 empleados públicos sin tecnología, porque se hacía todo a mano, y en el año 2024 hay más de 3,5 millones de empleados públicos con tecnología, y las cosas no funcionan mejor hoy que hace 50 años. Ya. Otra de tus, digamos, fijaciones es rebajar los impuestos. Te pregunto, ¿no es un poco temerario cuando el déficit presupuestario ronda el 3% del PIB, la deuda pública supera el 100% y destinamos a intereses, al pago de intereses, 42.000 millones? Estamos ya de entrada, o sea, por levantar el cierre en enero ya 42.000 millones en pago de intereses, 4 veces más que hay más de infraestructuras, esto seguridad. Bajar los impuestos ahora sería un poco temerario, ¿no? No, no estoy nada de acuerdo. Bajar los Pues impuestos explica. Es una cuestión que si solamente nos fijamos en los ingresos, la respuesta es la que tú dices, que es imposible, pero hay que fijarse en la otra parte del presupuesto, que son los gastos. En España se calcula que en torno a 60.000 millones de gastos son gastos superfluos y gastos que se podría reducir en este país. En España tenemos una única visión. Perdona, Isidora, ¿de ¿Sí? dónde sale ese dato? Porque yo creo que había un estudio de Ciudadanos o algo así, ¿no? No, este estudio es un estudio de la entidad que realiza los estudios para la COE, y es del año, se publicó en el año Instituto 22. de Estudios Económicos. Efectivamente, que no lo sabía. Y es del año 22, yo me baso en ese dato. Sí. Pero bueno, si en lugar de 60.000 millones es la mitad, 30.000, ya tienes una fórmula de bajar impuestos. El presupuesto, cuando se quiere cuadrar, solamente o es por ingresos o por gastos, no hay otra vía. Claro. Y es muy fácil para el político que decida hacerlo en la parte impositiva, porque los ciudadanos no nos enteramos. A los ciudadanos nos suben 1.000 euros los impuestos y no nos enteramos. Nos suben un punto el IVA y no nos enteramos. Pero esa contribución de ingresos puede ser tan grande, y es tan grande, que ahora tenemos una presión fiscal como nunca la habíamos tenido en España. Y yo no soy quien para tomar las políticas, porque no soy político, yo soy empresario, pero lo que sí digo que si queremos empresas más competitivas, no se puede estar permanentemente ahogándonos con la tasa impositiva, porque al final no deja de ser también una medida de la productividad. Claro. Claro, y de todas formas, lo que dice Pedro Sánchez es que con todos estos impuestos y con todos estos gastos vamos como un cohete, ¿no? Estamos creciendo, somos de los países grandes el que más crece de la Unión Europea, y los datos que están saliendo es que este año probablemente no bajaremos del 2,5, y cuando el resto de Europa está lampando por los rastrojos, menos Alemania, que parece que está repuntando. ¿A qué atribuyes tú ese contraste entre las críticas que recibe el gobierno y los datos macro puros?
Bueno, yo creo que hay dos factores que son fundamentales en estos momentos de poner encima de la mesa. Uno, ¿qué contribución a este crecimiento están haciendo las ayudas Next Generation, que estábamos hablando de 140.000 millones de euros, y eso inyectado en la economía se está inyectando en cosas que no sabemos qué es? Es decir, yo como empresario no he visto ningún fondo Next Generation que digas, me va a ayudar a ser más productivo, más capaz, más eficiente. Entonces eso se está dedicando a gasto administrativo y gasto de las administraciones públicas, que creo que no era el objetivo creado para este fondo de recuperación del COVID, sí, que al final no dejamos de tener un plan E con fondos europeos. Y creo que hay también otro factor que influye mucho, que es el análisis de la contratación en el sector público a todos los niveles, a los 3 niveles o 4 niveles estatales, regionales, provinciales y de ayuntamientos de la función pública. Nunca se ha contratado más puestos de trabajo en la función pública que en esta última etapa. Y la contratación del trabajo público no es un trabajo productivo, no nos olvidemos. Entonces, vamos a ver cuando no haya esta gran capacidad que tenemos de pago público, ¿qué va a pasar? Y desde luego las empresas, ¿cuál es la situación de las empresas? Que con esta liquidez que hay, con la bonanza que hay, sin lugar a dudas es un buen momento. Pero tenemos que mirar un poquito más allá. ¿Y qué pasará cuando esta bonanza acabe, cuando se acaben los fondos? O sea, tengo un profesor de economía del IES, Javier Díaz Jiménez, que dice que Pedro Sánchez ha comprometido el gasto de los próximos 2 presidentes, porque es que van a tener que recortar sí o sí. Yo creo que van a tener que recortar sí o sí, estoy de acuerdo. El problema, a mi modesta opinión, que vamos a sufrir próximamente, y yo no sé identificar cuál próximamente es un problema de deuda. En Europa vamos a sufrir un problema de deuda porque todos los estados están disparando la deuda y la propia Unión Europea está disparando la deuda. Entonces eso, cuando vengan mal dadas, tendremos que ver cómo capeamos ese temporal. Pero bueno, mientras tanto, pues sigamos. Sigamos, como la cigarra, canta, canta, ¿no? Sí. Te has mostrado, de las políticas económicas de este gobierno, te has mostrado particularmente crítico con la reducción de la semana laboral. Yolanda Díez o por ejemplo, los sindicalistas, el de Comisiones Obreras dice, sí, creo que era, no, el de UGT decía que iba a mejorar la productividad de los españoles, la reducción de la semana laboral. Pues qué bien, entonces reduzcámosla a 10 horas a la semana y ya con eso somos mucho más productivos. Eso es una chorrada de alguien que está viviendo... Pepe Álvarez, pues no lo sabía. Pero vamos, que aunque sea de Pepe Álvarez, es una chorrada. Eso es gente que en su vida ha trabajado y sabe lo que es el mundo empresarial. Si tú redices la jornada laboral, hay empresas que es materialmente imposible que aumente la productividad. Por ejemplo, todas las empresas que abren las 24 horas al día sus negocios, con una reducción de las 40 horas semanales a las 37,5, ya tiene un descuadre, que ese descuadre o lo aumentas en plantilla o cierras esas horas. Y hay negocios que no se puede cerrar. Los negocios nuestros en los aeropuertos, que atendemos al cliente las 24 horas al día, que me digan cómo cuadramos los turnos con una reducción de 37,5 horas. Es materialmente imposible. Por lo tanto, yo tendré que, o una de dos, o cerrar las horas que no me lo permiten los aeropuertos, o bien incorporar personas que cubran el gap que se deja esa jornada laboral. Y entonces eso aumentará los costes y eso se traducirá en un aumento mayor de precios, porque al final tendrá que pagarlo el cliente, o en una reducción de clientes por nuestra parte porque seremos menos competitivos. Por lo tanto, y aumentar la productividad se aumenta por eficiencia, se aumenta por hacer más cosas en la misma jornada, pero no por reducir. Porque si fuese tan obvio, lo que digo yo, pues que la pongan a 10 horas
la jornada laboral y ya todos están felices. Y ya que estamos con Yolanda Díaz, que es el negociado laboral, ¿qué opinas tú de su reforma laboral? Porque ellos dicen que han acabado con la temporalidad. Bueno, si tenemos contratos para acabar con la temporalidad, que le ponen un nombre y que significa que siga habiendo la misma temporalidad, pero tú estás que duran lo mismo. Que lo mismo, pues vale, pues hemos acabado con la temporalidad, pero la verdad es que no hemos acabado con la temporalidad. Y la reforma laboral ha sido muy perjudicial. A mí me llama mucho la atención cómo este gobierno, y en especial la ministra Yolanda Díaz, que es vicepresidenta del gobierno, tiene una inquina contra las empresas que de hacérselo mirar, ¿no? Sí, además es preocupante, porque estamos en el año 2025. Entonces no puede estar continuamente con el foco atacando a las empresas porque esto es retrógrado, es ya del siglo pasado, del comunismo. Entonces la reforma laboral ha ido en ese sentido y nos ha perjudicado mucho a las empresas. Ha habido cosas mucho peores que los contratos, que lo estamos sufriendo en las empresas. Y ellos quedan tan dialogantes. Pero, por ejemplo, ¿en qué sentidos ha...? Por ejemplo, que no se pueda dar de baja a una persona cuando tiene una baja sanitaria, pues eso perjudica mucho, porque el absentismo en España ahora mismo es un bloqueo total. ¿Qué quiere decir que no puedes dar de baja a una persona? Tú no puedes, antes podías despedir a una persona estando de baja. Ah, y ahora no. Ahora no. Ahora está prohibido. Entonces, ¿eso qué pasa? Que ahora mismo el absentismo, que es uno de los cánceres que tenemos en las empresas, se está disparando en España porque la gente ha visto cómo puede tomar una baja, que no pasa nada, cómo no hay control, cómo no hay la obligación por parte de los médicos de controlar esas bajas y nadie se va a oponer a una baja médica. Y eso es una de las cosas de la reforma laboral. La reforma laboral... ¿Ha disparado el absentismo? Porque también ha subido en toda Europa. Bueno, en Europa ha subido, pero yo como estoy en 30 países, pues tengo una visión mucho mayor de lo que es. Por eso antes decía que en Europa nos lo tenemos que empezar a hacer mirar. En Europa hay ciertos países como Francia que está incluso peor que en España. Pero hay otros países que no. Nosotros en Inglaterra tenemos datos mejores, en Suiza tenemos datos mejores que en España y en Dinamarca también. Por lo tanto, de los 5 países que tenemos nosotros en Europa, solamente Francia tiene un ausentismo peor. Pero España, para dar una idea de los 30 países que tenemos nosotros, dobla el ausentismo. Y creo que es una muestra bastante significativa. Claro, ¿y a raíz de la reforma laboral o es algo que venía...? Se ha visto en los últimos 5 años de una forma... A raíz de la recuperación del COVID, el ausentismo se ha disparado, pero no solamente en nuestra empresa. En España tenemos una tasa de ausentismo del 7,2%, cuando en el COVID era del 7%. Es decir, España cerrada por una pandemia mundial con la gente enfermando, el porcentaje de gente que había era menor de bajas laborales a 5 años después, que no existe ni pandemia ni nada por el estilo. Y eso es muy significativo. ¿Y qué dice el gobierno o los representantes políticos cuando lo manifestáis, los empresarios, que se ha disparado el absentismo? ¿Ofrecen soluciones o...? No, de momento no. Nada. Yo el otro día tuve la oportunidad de exponerle este problema a Núñez Feijóo en el Congreso de la Empresa Familiar de Castilla y León, que nos acompañó y tomó nota y era consciente que había que tomar acciones y se comprometió a tomar acciones y llegaba al gobierno. Entonces, vamos a ver si llega al gobierno pronto y toma acciones en todo lo que es esta lacra, que es el ausentismo en las empresas. Y ya la última pregunta. Esto no solo Yolanda Díaz, sino también Yone Belarra y otros miembros, en el caso de Yone, exmiembro del gobierno, han atacado a la figura de los empresarios, los han llamado más o menos esclavistas, explotadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi impresión es que la imagen del empresario ha mejorado, pero ¿tú cómo percibes la imagen del empresario? El que haya gente que diga estas barbaridades, ¿cómo es posible en pleno siglo XXI? A pesar de ellos, la imagen del empresario yo creo que se ve claramente
cómo cada día se acepta más y es más positiva. Porque claro, si te pones a comparar ese ejemplo que pones de Yone Belarra, una persona que se ha licenciado en la Universidad Española y su siguiente trabajo ha sido ya vivir de la administración pública, siendo diputada y luego haciendo su carrera política desde los 27 años. Y lo comparas con una de las personas que más critican en este país, que es Juan Roig, presidente de Mercadona, que a los 26 años empezó a trabajar en su empresa familiar y ha creado 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, ¿cuántos? 700.000, 800.000. Sí, sí, sí. Y que es un contribuidor nato de impuestos, y los comparas a uno que ha hecho todo eso por España y a los otros que no han hecho nada. Y eso los ciudadanos de a pie pues son razonables y dicen, bueno, ¿qué están criticando a una persona que ha creado la red de distribución más moderna de Europa y que es un ejemplo de cómo se puede abaratar los costes de los productos que se venden en el retail en España, y lo critica una persona que no ha hecho nada? Pues yo creo que eso beneficia mucho a la imagen positiva del empresario. Bueno, pues vamos entonces a animarles a Yone Belarra y a Yolanda Díaz. Si solamente tienen que crear un puesto de trabajo, con que ellas asuman un puesto de trabajo y un proyecto empresarial real, pagado de su propio dinero y con su propio riesgo. Claro, y que se pague a sí mismo y que sea rentable, no con que lo pague el contribuyente. Claro. Ahí uno se da cuenta de lo difícil que es ser empresario. No. Pero eso sí, es la mejor profesión que hay en el mundo, sin lugar a dudas. Muy bien, pues con ese mensaje cerramos este podcast. Muchísimas gracias, Isidoro, y a ver si es verdad que la imagen de los empresarios sigue mejorando. Muchas gracias a vosotros.